¿Qué pasaría si te dijera que hay una enfermedad que lleva décadas matando más personas que cualquier guerra, más que la peste negra, más que el VIH y más que el COVID-19, y que en este momento está batiendo récords que no se veían desde hace décadas? No es una enfermedad nueva, no surgió en un laboratorio, no llegó en un barco desde otro continente. Está aquí desde hace siglos, y la mayoría de las personas cree que desapareció hace mucho tiempo. Ese error de percepción está costando vidas. Más de 3.300 vidas cada día. En este momento, mientras ves este video, hay algo que necesitas saber. Algo que los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud confirman con una claridad que no deja espacio para la indiferencia. 1 de cada 4 personas en el mundo lleva en su cuerpo la bacteria que causa esta enfermedad. Sin síntomas, sin saberlo, sin ninguna señal de alarma. Y el número que estás por escuchar va a cambiar la forma en que ves a las personas que te rodean. Estamos hablando de casi 2.000 millones de personas infectadas de forma silenciosa en este momento. Tu vecino, tu compañero de trabajo, alguien de tu familia. Las probabilidades son reales y son altas. Esa enfermedad es la tuberculosis. Sé lo que estás pensando. ¿Tuberculosis? Es una enfermedad del siglo XIX, de los libros de historia, de las películas en blanco y negro, algo que la medicina moderna ya resolvió. Los números de 2026 van a contradecir todo eso. El Informe Global de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, publicado el 24 de marzo de 2026, registró 10,7 millones de nuevos casos en un solo año. Ese no es el número de personas enfermas en el mundo en total. Ese es el número de personas que se enfermaron en un único año. El mayor número jamás registrado desde que la OMS inició el monitoreo global de esta enfermedad. De esos 10,7 millones, 5,8 millones eran hombres, 3,7 millones eran mujeres y 1.200.000 eran niños. Niños menores de 15 años. Ese número de casos infantiles es el más alto en toda la historia del seguimiento global. La tuberculosis mató 1.230.000 personas en el año 2024, manteniéndose como la enfermedad infecciosa que más mata en el planeta, superando al VIH, superando al COVID-19. 150.000 de esas muertes ocurrieron en personas que ya vivían con VIH, lo que muestra cómo estas dos enfermedades se potencian mutuamente de una forma devastadora. Para que ese número tenga el peso que merece, la tuberculosis mata más de 3.300 personas cada día. Cada día. Mientras dormías anoche, murieron más de 3.000 personas por una enfermedad que tiene cura. En América Latina, la situación es especialmente preocupante. La región concentra una parte significativa de la carga global de tuberculosis, con países que figuran en la lista de los 30 con mayor incidencia mundial según la OMS. La enfermedad afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, personas en situación de calle, población privada de libertad, personas que viven con VIH, comunidades indígenas y trabajadores en condiciones de hacinamiento. Pero aquí está el dato que más debería perturbarte, el que convierte esto de una estadística distante en algo inmediato y personal. Se estima que aproximadamente 1/4 parte de la población mundial está infectada de forma latente por el Mycobacterium tuberculosis. Esos son casi 2.000 millones de personas que cargan la bacteria en su cuerpo ahora mismo, sin ningún síntoma, sin ninguna señal, sin ningún aviso. Entre el 5 y el 10% de ellas desarrollará la enfermedad activa en algún momento de su vida, especialmente si su sistema inmunológico se debilita. 2.000 millones de personas, 1 de cada 4 en el mundo. Eso no es una abstracción epidemiológica. Eso es la persona con quien compartiste un espacio cerrado esta semana. Es alguien en tu familia. Es alguien que conoces. Y si aún no entiendes por qué esto importa más allá de las estadísticas, el siguiente dato va a cambiar tu perspectiva completamente. Un solo paciente con tuberculosis pulmonar activa que no recibe tratamiento, puede infectar en promedio entre 10 y 15 personas por año. 10 a 15 personas en un año, solo por respirar en los mismos espacios.
Eso convierte cada caso no diagnosticado en una cadena de contagio silenciosa que se multiplica semana a semana y explica por qué los números globales siguen subiendo a pesar de que los tratamientos existen y funcionan. Para entender cómo frenar esa cadena, primero necesitas entender cómo se mueve esta bacteria. La tuberculosis es causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch, descubierto por el científico alemán Robert Koch en el año 1882. Un hallazgo que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1905 y que cambió para siempre la comprensión de las enfermedades infecciosas. La transmisión es exclusivamente aérea. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda, habla o simplemente respira, libera al aire partículas microscópicas llamadas aerosoles que contienen el bacilo. Esas partículas son tan pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas, especialmente en espacios cerrados y con poca ventilación. Basta inhalar una cantidad mínima de esos bacilos para que la infección ocurra. Pero aquí viene algo que cambia la percepción de la mayoría de las personas. Infectarse no significa enfermar. El sistema inmunológico de la mayoría de las personas que se infectan logra contener la bacteria. El cuerpo la rodea, la encierra, la mantiene inactiva. A eso se le llama tuberculosis latente. La persona infectada no tiene síntomas, no transmite la enfermedad y en muchos casos nunca sabrá que tuvo contacto con el bacilo. El problema ocurre cuando ese equilibrio se rompe. Cuando el sistema inmunológico se debilita, ya sea por estrés prolongado, por otra enfermedad, por desnutrición, por el envejecimiento o por el uso de ciertos medicamentos, la bacteria despierta. Y cuando despierta, lo hace de forma progresiva y con síntomas que, al principio, son fáciles de confundir con algo mucho más común. Ahí está el peligro real. No en la bacteria que el cuerpo ya conoce y contiene, sino en el momento en que el cuerpo deja de poder contenerla y la persona no lo reconoce a tiempo. Por eso los síntomas importan tanto, y por eso necesitas conocerlos con precisión. La forma más común es la tuberculosis pulmonar, que representa entre el 80 y el 85% de todos los casos, y comienza casi siempre con un síntoma que la mayoría de las personas descarta sin pensarlo dos veces: la tos. No cualquier tos, una tos que no cede, que no responde a los jarabes habituales, que no mejora después de 2 semanas, que a veces produce mucosidad y que con el tiempo se vuelve cada vez más frecuente. Las guías clínicas internacionales son claras. Cualquier persona con tos que persiste por 3 semanas o más debe ser evaluada para descartar tuberculosis. No como último recurso, como primera consideración. El segundo síntoma es la hemoptisis, que es la presencia de sangre en la tos. Este síntoma aparece cuando la inflamación causada por la bacteria ha destruido tejido pulmonar, en un proceso que se llama necrosis. Cuando ese tejido muere, daña también los vasos sanguíneos cercanos. Sus paredes se debilitan. Y cuando esas paredes se rompen, la sangre se filtra hacia la cavidad pulmonar y llega a las vías aéreas. Si estás tosiendo con sangre, no importa la cantidad, no importa si fue una sola vez, necesitas atención médica de inmediato, sin excepciones. El tercer síntoma es la fiebre vespertina. Es una fiebre baja, generalmente entre 37,5 y 38,5 grados centígrados. Lo que la distingue de otras fiebres no es la intensidad, sino el patrón horario. Aparece predominantemente en las últimas horas de la tarde y en las primeras horas de la noche. El paciente despierta bien por la mañana, pero a medida que avanza el día, la temperatura sube de forma gradual y predecible. Ese patrón específico es una de las señales más características de la tuberculosis activa. El cuarto síntoma es la sudoración nocturna intensa. No es sudor normal que cualquier persona puede experimentar en una noche calurosa. Es una sudoración que empapa completamente la ropa de cama, que obliga a levantarse a cambiar la ropa en plena madrugada. Ocurre porque el sistema inmunológico está librando una batalla constante contra la bacteria, y esa respuesta inflamatoria se intensifica durante las horas de descanso. El cuerpo suda como mecanismo de regulación térmica ante un proceso inflamatorio que no se detiene ni cuando la persona duerme. El quinto síntoma es la pérdida de peso involuntaria.
Un adelgazamiento progresivo que ocurre incluso cuando la persona come con normalidad. La inflamación persistente, la fiebre continua y el metabolismo elevado que el cuerpo necesita para combatir la infección consumen una cantidad de energía muy superior a la normal. El cuerpo empieza a utilizar sus propias reservas. La persona pierde peso sin haber cambiado sus hábitos alimentarios, y esa pérdida se acelera con el tiempo. Hay un dato histórico que ilustra la brutalidad de este síntoma con una precisión que ninguna estadística puede superar. Durante siglos, antes de que se identificara su causa, la tuberculosis era conocida como consunción. La palabra viene del latín consumere, que significa consumir, devorar, agotar, porque eso era exactamente lo que hacía la enfermedad. Consumía a la persona desde adentro, lentamente, hasta que no quedaba casi nada. Los médicos del siglo XVIII y XIX describían a sus pacientes como figuras que se iban borrando semana a semana, hasta desaparecer. El sexto síntoma es la fatiga extrema y desproporcional, un cansancio que no guarda relación con el nivel de actividad física de la persona, que no mejora con el descanso, que no desaparece después de dormir. La persona se levanta tan agotada como se acostó, porque mientras dormía, el cuerpo seguía usando toda su energía disponible para combatir la infección. Es un cansancio que viene de adentro y que no tiene solución aparente mientras la causa no sea tratada. El séptimo síntoma es el dolor torácico. Puede aparecer durante la tos o al respirar profundo. Ocurre principalmente cuando la enfermedad afecta la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones. Cuando esa membrana se inflama, cada movimiento respiratorio genera fricción y dolor. La persona aprende a respirar más superficialmente para evitar el malestar, lo que a su vez reduce la capacidad pulmonar y agrava el cuadro general. Es fundamental entender que la tuberculosis no se limita a los pulmones. En aproximadamente el 15 al 20% de los casos, la enfermedad se presenta en forma extrapulmonar, afectando ganglios linfáticos, pleura, huesos, articulaciones, sistema nervioso central, riñones, intestino y pericardio. Estas formas son más difíciles de diagnosticar porque los síntomas son menos específicos y pueden confundirse con muchas otras condiciones. Ahora bien, conocer los síntomas es solo la mitad del camino. La otra mitad es saber qué hacer cuando aparecen. El diagnóstico precoz es, sin exageración, la intervención más importante en toda la cadena de control de esta enfermedad. Y aquí está la razón concreta. Un paciente con tuberculosis pulmonar activa que no recibe tratamiento puede infectar entre 10 y 15 personas en un año. Cada semana que pasa sin diagnóstico es una semana de transmisión activa en el hogar, en el trabajo, en el transporte, en cualquier espacio compartido. El método diagnóstico recomendado actualmente por la Organización Mundial de la Salud como primera opción es la prueba molecular rápida, también conocida como GeneXpert. Este examen analiza una muestra de esputo y detecta el material genético del Mycobacterium tuberculosis en un plazo de aproximadamente 2 horas. Además de confirmar la presencia de la bacteria, identifica si existe resistencia a la rifampicina, uno de los medicamentos más importantes del tratamiento. La sensibilidad de esta prueba supera el 90% en pacientes con baciloscopía positiva. El segundo método es la baciloscopía de esputo, que sigue siendo ampliamente utilizado en entornos con menos recursos por su bajo costo y rapidez. Requiere al menos 2 muestras y tiene una sensibilidad de entre el 60 y el 70%, lo que significa que puede pasar por alto casos con menor carga bacteriana. El tercer método es el cultivo de micobacterias, considerado el estándar de referencia diagnóstica. Identifica la especie con precisión y permite realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Su limitación principal es el tiempo. Puede tomar entre 2 y 8 semanas para obtener resultados, porque el bacilo de Koch crece de forma extremadamente lenta en condiciones de laboratorio. La radiografía de tórax no confirma el diagnóstico por sí sola, pero es una herramienta fundamental en la evaluación clínica. Las imágenes características incluyen infiltrados en los lóbulos superiores, cavitaciones y el patrón miliar, que recibe ese nombre porque las lesiones dispersas en el pulmón recuerdan visualmente a semillas de mijo distribuidas de forma uniforme.
Finalmente está la prueba de tuberculina, conocida como PPD o prueba de Mantoux. Es una inyección intradérmica cuya reacción local se mide entre 48 y 72 horas después de su aplicación. Sirve para identificar la tuberculosis latente, es decir, para detectar si una persona tuvo contacto previo con la bacteria. Su limitación es que no distingue entre infección latente y enfermedad activa, y puede dar resultados falsos positivos en personas vacunadas con BCG. Ahora llegamos a la parte que más personas necesitan escuchar, la que convierte todos estos datos en algo que puede salvar vidas concretas. La tuberculosis tiene cura en más del 95% de los casos cuando el tratamiento se realiza de forma completa y correcta. 95%. No es un porcentaje de mejora, es un porcentaje de cura total. Una enfermedad que ha matado más de 1.000 millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad tiene una tasa de curación de 95% cuando el tratamiento se cumple hasta el final. El tratamiento estándar para la tuberculosis pulmonar se divide en dos fases. La fase intensiva dura 2 meses y combina 4 medicamentos que se toman diariamente: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esta combinación ataca la bacteria desde múltiples frentes simultáneamente, reduciendo drásticamente la carga bacteriana y el riesgo de transmisión. En la mayoría de los sistemas de salud pública de América Latina, estos medicamentos son accesibles de forma gratuita a través de los programas nacionales de control de tuberculosis. La fase de mantenimiento dura 4 meses y utiliza 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina. En total, el tratamiento completo para la tuberculosis pulmonar dura 6 meses. Para formas extrapulmonares graves, como la meningitis tuberculosa o la tuberculosis osteoarticular, el tratamiento puede extenderse hasta 9 o 12 meses. Aquí está el desafío más serio de todo el proceso, y es importante decirlo con claridad porque es el error que convierte una enfermedad curable en una amenaza mucho más difícil de controlar. El obstáculo principal no es la falta de medicamentos, es el abandono del tratamiento. Muchos pacientes empiezan a sentirse mejor entre las 3 y las 6 semanas de iniciado el tratamiento. Los síntomas disminuyen, la tos cede, la fiebre desaparece, y en ese punto, una proporción significativa de pacientes decide por su cuenta que ya está curado y deja de tomar la medicación. Ese error tiene 2 consecuencias directas y graves. La primera es la recaída. La bacteria no ha sido eliminada completamente, solo ha sido suprimida temporalmente. Cuando el tratamiento se interrumpe antes de tiempo, los bacilos sobrevivientes se reactivan y la enfermedad vuelve, frecuentemente con mayor intensidad. La segunda consecuencia es la tuberculosis multiresistente. Cuando la bacteria se expone de forma intermitente a los antibióticos, sin ser eliminada por completo, desarrolla mecanismos de resistencia. La tuberculosis multiresistente es una variante que no responde a los 2 medicamentos más efectivos del tratamiento estándar, la isoniazida y la rifampicina. Su tratamiento requiere medicamentos de segunda línea durante 18 a 24 meses, con más efectos secundarios, menor tasa de curación y un costo económico y humano enormemente superior. La OMS estima que hay alrededor de 500,000 de nuevos casos de tuberculosis multiresistente cada año en el mundo. Una parte significativa de esos casos es consecuencia directa del abandono del tratamiento. Completar el tratamiento hasta el último día no es una recomendación opcional. Es la diferencia entre curar una enfermedad y crear una versión de ella que resiste los medicamentos disponibles. Para cerrar el panorama completo, es necesario hablar de la prevención. Y hay algo que aclarar desde el principio para evitar una confusión muy común. La vacuna BCG, que se aplica en la mayoría de los países de América Latina durante el periodo neonatal, ofrece una protección importante contra las formas graves de tuberculosis en la infancia, especialmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Esas son formas de la enfermedad que tienen una mortalidad muy alta en niños pequeños, y la BCG ha reducido significativamente esas muertes. Sin embargo, la eficacia de la BCG para prevenir la tuberculosis pulmonar en adultos es limitada y variable. No debe interpretarse como una protección completa ni permanente. Haber recibido la vacuna en la infancia no elimina el riesgo de desarrollar tuberculosis pulmonar en la vida adulta.
Hay nuevas vacunas en fases avanzadas de desarrollo clínico que representan una esperanza real para mejorar la protección en adultos. Pero mientras esas vacunas llegan, las medidas preventivas más efectivas son las que pueden aplicarse hoy. La ventilación adecuada de los espacios cerrados es la medida de mayor impacto inmediato. El bacilo de Koch no sobrevive bien en ambientes bien ventilados y con luz natural. Un espacio que renueva el aire con frecuencia reduce drásticamente el riesgo de transmisión. La identificación y el tratamiento de la tuberculosis latente en grupos de riesgo, incluyendo personas con VIH, personas en contacto cercano con casos activos y trabajadores de la salud, interrumpe la progresión hacia la enfermedad activa antes de que los síntomas aparezcan. Y la medida de mayor impacto sobre los números globales es también la más simple de enunciar, aunque la más difícil de sostener: el diagnóstico temprano y el tratamiento completo de cada caso activo. Cada paciente diagnosticado y tratado correctamente interrumpe una cadena de transmisión que podría alcanzar a 10, 15 o más personas en el transcurso de un año. La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Los números de 2024 y 2026 no dejan espacio para esa ilusión. Es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo en este momento. Está presente en todos los continentes. Afecta a América Latina de forma directa y significativa. Y en este preciso instante, mientras lees estas palabras o escuchas esta narración, hay casi 2.000 millones de personas que la llevan en su cuerpo sin saberlo. Pero también es, en la gran mayoría de los casos, una enfermedad completamente curable. La diferencia entre una estadística y una vida salvada es una sola cosa: que la persona correcta reciba la información correcta en el momento oportuno. Si tienes tos que persiste por más de 3 semanas, no lo dejes pasar. Consulta. El diagnóstico existe, está disponible y puede hacerse rápido. Si estás en tratamiento, complétalo hasta el último día, aunque te sientas bien mucho antes de terminar. Y si alguien en tu entorno tiene síntomas que coinciden con lo que acabas de escuchar, comparte esta información con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita para tomar una decisión a tiempo. La información salva vidas. Y hoy tienes una que vale la pena compartir.